Igualmente. Siempre es un siempre. placer verte, Alberto, a ti. Muchas gracias. Siempre. Igualmente. Yo voy a contar muy rápidamente algo que cuando estábamos en un programa que se llamaba Círculo Rojo, para mí, que ya tenía el gusto de conocerte, cuando se presentó el caso de el pederasta delincuente Marcial Maciel, no se me olvida tu llamada desde Chicago. Qué fuerte fue esa llamada en donde dijiste, si esto no se arregla, dejo el sacerdocio, y todos decíamos, pero ¿cómo vas a dejar el sacerdocio después de 23 años, ¿no? O 25. De 20 años. De 20 años, de 20 años, Javier, además sí. siendo un factor importantísimo. Y tomaste la decisión y dejaste el sacerdocio. Pues Javier, fue precisamente ese momento en el que yo me di cuenta de que el caso Marcial Maciel no era un caso de un individuo perverso que al margen de la institución y de alguna forma oculta a esta, estaba cometiendo este tipo de crímenes, sino que el caso Marcial Maciel representaba efectivamente un caso emblemático, pero un caso entre miles de casos, Javier. Miles de casos en todas partes del mundo. En ese caso en particular donde estaba yo viviendo en los Estados Unidos, más de 500 sacerdotes que habían sido protegidos por sus obispos, por sus autoridades locales, y que después, en ese momento también, yo empezaba a percibir que había un encubrimiento desde la Santa Sede. Javier, quiero decirte... Ya lo había desde el arzobispado en México, ¿no? Ya lo había clarísimamente. Sí. El cardenal Rivera hablaba de un complot contra la Iglesia, Alberto, y contra el Papa. Sí. Bueno, hoy podemos decir, Javier, ¿quiénes son los complotistas? ¿Quiénes han dañado a la Iglesia en lo más profundo de su misión, que es llevar a los niños a Jesús? Han sido ellos, que por intereses de poder, de dinero, de posición y de otras cosas, privilegiaron, como salió en el comité, Javier. Hubo en esta reunión una relatora, la doctora Oviedo, que dijo, al parecer ustedes le dieron primacía al interés superior de los pederastas sobre el interés superior del niño, que es lo que mandata la convención. Bueno, pues fue esto, Javier. En ese momento, quiero decirte que fue muy doloroso para mí, lo sigue siendo, pero la justicia y la verdad van por encima de todo afecto y de toda lealtad a cualquier institución. Alberto, ya adelantas un poco. A ver, ¿qué fue lo que sucedió en el Vaticano? ¿Cómo la ONU llegó a eso? ¿Cuántos casos se presentaron? ¿Y qué tan satisfactoria, en términos del gran problema que se tiene, fue la respuesta del Vaticano? Mira, lo primero que a mí me impresionó muchísimo es que en toda nuestra historia de luchas nunca nos habíamos reunido con ninguna organización ni con ninguna de las víctimas fuera de nuestro país. Bueno, lo primero importantísimo, Javier, es que todas las víctimas, todas las organizaciones, todos los despachos de abogados, todos los informes de gobiernos, quiero enfatizar en particular el caso de Irlanda, de Alemania, de Holanda, todos coincidimos exactamente en el mismo punto, Javier. El caso de la Iglesia Católica no es un caso grave solo por el número de pederastas, que eso en cualquier organización genera obviamente un ruido. Tener 500 o 3,000, como están reconocidos por la Santa Sede, 3,000 casos de pederastia en la Iglesia Católica por parte de abusadores. 3,000, Alberto. De abusadores, Sí. No de casos de niños. Se habla más de 100,000 niños en el mundo. De Estados Unidos solo presentaron al comité 15,000 casos documentados. Nosotros no tenemos esa infraestructura, esa capacidad. Lamento mucho, no porque seamos más puros o más limpios, es obvio que no lo es así, ¿no? Lo que no tenemos es capacidad, no hay, muchas víctimas son extremadamente pobres. Pero lo primero, Javier, es esa coincidencia de la forma en la cual se protegió sistemáticamente a los pederastas en todo el mundo. Y este dato lo tiene el comité. Entonces, ese fue el primer tema. El segundo punto importante es la lamentable tendencia de la Santa Sede a querer eximirse
de responsabilidad. Hacerse a un lado de plano. Hacerse a un lado. Bueno, esto no es nuevo, Javier. Lo hicieron los pederastas, te recordarás al padre Maciel diciendo que lamentaba que sus acusadores dijeran eso de él, que los perdonaba de corazón. No. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Te acuerdas de la legión que dijo, señores, ¿qué están diciendo? Son detractores, son enemigos de la legión. El padre Maciel es un hombre santo, vive la cruz de Jesucristo. O sea, la negación de la responsabilidad. Bueno, pues ahora le toca a la Santa Sede negar responsabilidad. ¿Qué pasó con Maciel después, Javier? Es un criminal, dijo la comisión pontificia que nombró Benedicto XVI. Es un criminal, cometió verdaderos delitos graves. No tuvo ni siquiera sentimientos o sentido religioso. Lo que acaba de decir el Papa Francisco, te recordarás el jueves mismo, cuando dijo, todas estas gentes no fueron a buscar a Dios en la iglesia. Sí, claro. Fueron a buscar poder. Sí. Bueno, ahora lo dice Francisco. En su tiempo eran los santos inocentes de la época. Sí, y además avalados por gobiernos también. Por el gobierno gobiernos, mexicano. por supuesto, por autoridades de muchos poderes económicos y políticos y obviamente religiosos como Norberto Rivera. Javier, hoy sabemos la verdad de Maciel, hoy sabemos la verdad de la Legión, ya reconoció que tienen 30 y tantos pederastas, de los cuales 17 parece que no son. Antes, Javier, eran los grandes leales a la Iglesia Católica. Bueno, ahora le toca a la Santa Sede reconocer su responsabilidad si quiere ser leal a la Iglesia y a los derechos de los niños. ¿Es muy doloroso? Claro que lo es, porque la función de una autoridad así era salvaguardar el Evangelio y no lo han hecho en este caso, Javier. Bueno, te vamos a pedir, Alberto, que vayamos a la pausa Sí, cómo y no. que regresemos para concluir la conversación y que hablemos también de lo que tú alcanzas a ver de la reacción del Vaticano. Eso me parece muy importante y algo todavía que solamente tú que estuviste ahí, bueno, los que estuvieron ahí, ¿cómo sentiste el ambiente del asunto? ¿No? ¿Era receptivo? ¿No era receptivo? Que eso yo creo que también es sumamente importante y sobre todo también aquí, ¿no? Tantos que avalaron ya no solamente a Maciel, sino a la Legión en su conjunto, ¿no? Entonces, para que hablemos de ellos, si te parece. Vamos a concluir la conversación con Alberto Atié sobre la reunión que hubo en el Vaticano, la ONU y el Vaticano hablando de los casos de pederastia, o más bien la ONU presentando los casos de pederastia junto con una buena cantidad de hombres y mujeres que habían sido afectados o ONGs que han trabajado el asunto. A ver, para ir concluyendo, Alberto, ¿qué impresión tienes de lo que dice el Vaticano ante la presentación, estando tú ahí, de todos estos casos? Bueno, obviamente tendió a minimizar, tendió a decir que pues sí había habido una problemática, pero buscando que fuera vista ya como algo del pasado, que estaban empezando a hacer cosas, pero la posición del comité fue, señores, no, así no podemos avanzar. Sí, no. Tenemos que ver con precisión qué sucedió, tenemos que ver cómo se va a resolver definitivamente a través de cambios estructurales, legales, de procedimientos y dándole primacía absoluta a las autoridades civiles que tienen la responsabilidad en todos los estados. Entonces, eso fue una señal muy clara. Viene el tema del informe del comité, de las recomendaciones. Viene un tema importantísimo, Javier, que ya hay un protocolo que comienza a partir de abril para que podamos presentar los casos. Estamos preparando para presentar el caso Maciel y el caso del padre Nicolás Aguilar, que son ejemplares para México de cómo se procedió. Pero yo sí creo, Javier, que empezó la cuenta final de esta página negra, muy negra, de la historia de la Iglesia con respecto a los niños. Hay una carencia de sentido de los niños, eso me quedó muy claro. Hay un discurso, pero no hay un sentido de los niños en la Iglesia institucional. No hay una percepción de su valor, de su dignidad, de su vulnerabilidad, Javier. Y el comité les dijo, ¿no tienen ustedes una instancia especializada? Claro, una especie, sí, de procuraduría, no sé, ¿no? Fiscalía. Entonces, una de las propuestas fue que la comisión que el Papa acaba de nombrar, que ellos dijeron que todavía no estaba muy clara, les pidieron, 1, claridad respecto al seguimiento de los casos; 2, tiene que haber una comisión abierta a una participación independiente; y 3, tienen que recibir
a las víctimas y a las organizaciones para hablar sobre el tema. ¿Cuándo será la siguiente reunión en la que se tendrán que ofrecer resultados? Bueno, el comité presentará su informe en febrero 5 y las recomendaciones, y la Santa Sede tiene un tiempo de trabajo de 5 años, pero en ese sentido se van a fijar fechas, se van a fijar periodos. Seguimiento, etcétera. ¿Cuántos casos habrá en México? Mira, nosotros logramos documentar para esta ocasión más de 200 casos. Yo te podría decir, Javier, nos quedamos cortos. Sí, claro. Nos quedamos cortos. Sí, ¿no? lo creo. Porque aquí, lamentablemente, todavía la independencia de los medios, de las autoridades civiles, la cultura católica es pesadísima en las mismas familias afectadas, Javier. Me tocó a mí encontrarme con familias que decían, ¿cómo puedo denunciar a un sacerdote al que le entregamos nuestra vida, nuestra confianza, el que nos lleva a Dios, pero al mismo tiempo abusó de mi hijo, de mi hija? ¿Cómo puedo manejar esto en mi propia vida? Es muy fuerte, Javier. Yo le decía, lo tienes que hacer para que esto no vuelva a pasar. Sí. Tienes que denunciarlo. Bueno, Alberto, espero que esta sea el inicio, como siempre, de muchas conversaciones, pero más ahora aquí en Canal 11, para que podamos también tener un seguimiento, oye, de este y otros asuntos. Por supuesto, ¿no? Que sí, Javier. Como asuntos siempre, que tienen que ver con mucho de lo que tú haces ahora, en las áreas, limítrofes de la Ciudad de México, con el trabajo que se ha venido haciendo. Yo creo que es muy importante que se difunda y que se dé a conocer, ¿no? Javier, por supuesto, y vuelvo a reiterar mi reconocimiento a personas como tú, como Carmen Aristegui y otros, Germán Dehesa, nuestro querido amigo, que fueron verdaderamente interesados en conocer la verdad y en difundirla, Javier. No, nada por encima de eso, y todo al servicio de la dignidad de las niñas y los niños. Y pienso una cosa, de tanto que habla el Evangelio sobre los niños, ¿no? Sí. Es increíble, de tanto que habla el papel de los niños en el Evangelio, te diría que es uno de sus ejes rectores, ¿eh? Te diría dos cosas. La primera, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Sí. ¿No? O sea, la identificación de Jesús con los niños, que no lo tiene claro la institución, por supuesto. Y la segunda, aquel que escandalice a un niño, más le vale amarrarse una rueda de molino y arrojarse al mar que escandalizar a un niño. Es muy fuerte. Alberto, es un gusto. Igualmente, gracias. Javier. Es un gusto, Alberto, siempre. Y estaremos viéndonos pronto, ¿no? Claro que sí. Sale. Gracias.